Vamos a continuar, ya han visto ustedes las cosas del directo, nuestros seguidores del streaming han estado viendo la sala y no han visto todo el movimiento que hemos tenido en escena, pero ahora entenderán el porqué de esta pequeña demora que hemos tenido entre una ponencia y la que viene a continuación. Vamos a empezar con las primeras de las mesas de tendencias que tendremos a lo largo de esta mañana para hablar precisamente del papel de España en este nuevo entorno de sostenibilidad energética europea que ya nos ha perfilado el ministro Ereu en su intervención hace un ratito. Está claro que las renovables van a tener un papel crucial en la descarbonización de la industria. Es un proceso imprescindible, desde luego, desde la perspectiva normativa, medioambiental, de la competitividad de las empresas. Somos ya, España, el tercer país europeo con mayor capacidad de generación de energía renovable y esto nos da una privilegiada posición estratégica y, desde luego, opción a que esa riqueza natural de nuestro territorio nos coloque entre los líderes de la transición energética de la industria. Hace falta, además, tecnología, redes de distribución, almacenamiento, gestión para garantizar ese suministro energético asequible que permita a la industria ese impulso grande hacia la competitividad, y de todo esto es de lo que nos van a hablar nuestros participantes en esta mesa de tendencias, moderada por don Julio Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, a quien le cedo la palabra para presentar a sus ponentes y dirigir la mesa. Adelante. Sirvan mis primeras palabras para agradecer una vez más el tener la oportunidad de participar en esta edición del Foro Sella, que bueno, el año pasado decíamos que tenía la aspiración de convertirse en un foro de referencia y un foro permanente y yo creo que pues, con el nivel que va fijando va camino de ello. Agradecer, por supuesto, a las entidades organizadoras y colaboradoras del foro, a COE, al Clúster, a Empresas Forestalia, Stellantis, AWS, todos los que desde el primer momento se implicaron en esta iniciativa y nos permiten colaborar con ella, y por supuesto al Habitat Sella, que también nos acoge cada vez que venimos aquí. Me voy a limitar a dar un breve contexto con datos para que las personas que me acompañan en la mesa, las que inmediatamente presentaré, pues nos ilustren sobre el objeto de la misma, cómo influirá la transición ecológica en la ubicación y el diseño de la industria de las TIC en nuestro país y cómo afecta en este punto de la soberanía energética para el desarrollo industrial, centrado en el papel en España. Y el contexto decía que son algunos datos. Aragón, desde el año 2016, aproximadamente ha cuadruplicado su capacidad de generación de energía renovable. 4 veces, ha multiplicado por 4. Y en 2030 muy probablemente la va a duplicar con respecto a lo que estamos generando hoy. Es decir, de unos casi ya 20 millones de megavatios hora año, en 2030 pasaremos a unos 40-45 millones de megavatios hora año. ¿Eso qué va a suponer? ¿Eso qué supone? Pues supone que comparativamente Aragón es ya una comunidad líder. Aragón actualmente es la cuarta comunidad en generación de energía renovable, a muy poquito de Andalucía. Seguro que este mismo año vamos a superar a Andalucía en generación de energía renovable. Y para que nos hagamos una idea, la producción de energía renovable sobre no renovables 4 veces y media. 4 veces y media. Se produce 4 veces y media la energía renovable comparada con la no renovable. ¿Y qué pasa en otras comunidades autónomas mientras tanto? Pues en Cataluña se produce la tercera parte de energía renovable que en Aragón. La tercera parte. Esa ratio de 4 veces y media, de 450%, en Cataluña es del 18%. Ese es el porcentaje de la energía renovable sobre el total de la energía que se produce en Cataluña. Pero es que si vamos a otras comunidades autónomas, en la Comunidad de Madrid, donde se consumen 27 millones de megavatios hora año, se producen menos de 1 millón. Menos de 1 millón de megavatios hora año. En la Comunidad Valenciana, 3 millones de megavatios. Es decir, 6 veces menos que en Aragón. ¿Y esto qué supone en la práctica? En la búsqueda de un nuevo equilibrio, en la búsqueda de la soberanía de territorios, de la soberanía energética de territorios, supone que al final el triunfo o el fracaso de los territorios, la prosperidad o la regresión de los territorios va a estar muy vinculada a la energía. ¿Y esto lo ratifican los datos? Pues hay un dato muy reciente de Red Eléctrica de España, que empieza a publicar los datos de solicitudes de demanda a la red de transporte mensualmente, a raíz de un decreto ley de finales del año pasado, que pone claramente de manifiesto lo que está pasando.
porque si Aragón está en esa progresión, resulta que de la demanda de energía a la red de transporte formulada a 15 de mayo del 2024, el 35% de toda España, se ha solicitado en Aragón. El 35% de toda España. De unos 10 gigas, 3,6 gigas. Y eso quiere decir que esa industria que ha solicitado acceso a las subestaciones de transporte aragonesas se va a instalar en Aragón y lo va a hacer en esta década, con la inversión y el dinamismo económico que eso va a suponer. Por tanto, hay una correlación clara entre los datos de generación y los datos de demanda. La industria está yendo donde hay energía. Está yendo donde hay energía. Y esto es algo que creo que cada vez va a ser más evidente. Esto va a impactar sobre las redes, hablaremos sobre las redes, porque las redes se están transformando, van a tener que transformarse, se van a hacer más distribuidas, van a acercar más los consumos y la generación por el propio diseño y la necesidad de optimizar inversiones de la red. Ahí el esfuerzo está siendo muy notable, seguramente hablaremos de ello luego, pues con modificaciones de la planificación, con anticipo del siguiente ciclo de planificación para hacer frente a este proceso de transformación energética para que la red siga cumpliendo una función que ha cumplido de manera óptima en España durante las últimas décadas. ¿Hay oportunidades? Sí, es decir, Aragón está creciendo en generación, está creciendo en actividad industrial, pero se puede optimizar todavía más ese esfuerzo. Se puede optimizar con sistemas de autoconsumo industrializados, se puede optimizar con la hibridación de instalaciones que permita utilizar durante más horas los puntos de acceso y conexión a la red o con la repotenciación de plantas existentes, porque aunque parezca mentira, hay plantas que están ya llegando a los 30 años y que de algún modo pues va a haber que renovar. Y esto nos llevará a un nuevo equilibrio. Nos va a llevar a un nuevo equilibrio, que es de lo que vamos a hablar también en la mesa, a un nuevo equilibrio entre territorios. Es decir, evidentemente los países generadores de energía, y España lo es, se van a reposicionar en el contexto económico europeo. Si realmente la industria va donde va la energía, esto lo estamos viendo dentro de España, en la relación de Aragón con el resto de España, en la relación de España y Aragón con el resto de Europa, vamos a ver exactamente lo mismo. Los países se van a reposicionar en un escenario energético y eso va a tener consecuencias sobre la ubicación de actividades industriales. Por tanto, ese nuevo equilibrio que sin duda alguna se tendrá que alcanzar en la Unión Europea, no va a ser un equilibrio de la Unión con el exterior, no solo el problema, que lo es, de la dependencia exterior, que la Unión está tratando de resolver, pues apelando constantemente. Hace una semana ha habido un nuevo paquete de medidas de impulso de las energías renovables con implantación cada vez más generalizada de energías renovables, sino que también tiene que haber un equilibrio interior. Es decir, los países de la Unión se tienen que reposicionar. Los países del sur de Europa tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para no acabar convirtiéndonos en una pila de Europa que acabe derivando energía que no se consuma aquí por redes, por interconexiones o por hidroductos, que al final es una forma de exportar energía en forma de gas. Bueno, sobre todo esto y algunas cosas más, pues los ponentes que me acompañan nos van a ilustrar y voy a presentarlos muy brevemente para que cada uno en una intervención inicial pues, nos aporte sus ideas y luego podamos tener un debate lo más dinámico posible. En primer lugar, el general Miguel Ángel Ballesteros es director del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España y director fue del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa desde mayo del 2009 hasta junio del 2018. Fernando Samper, CEO de Desarrollo Eólico y Solar de Forestalia, graduado en Administración de Empresas, internalización y máster en Derecho de la Energía y con experiencia pues, en una de las compañías punteras en desarrollo de energías renovables en España. José Ignacio Layana, delegado en Cataluña, Aragón y La Rioja, pues de este instrumento que tanto necesitamos en este proceso de transición energética, que es Red Eléctrica de España, que es además una fuente de datos fantástica pues para ver lo que está pasando en el sector energético en nuestro país. Pedro Machín, presidente del Clúster de Energía de Aragón, renovado en 2022 como tal y empresario del sector ya pues con solera.
Es decir, ya desde sus primeros pinitos en la materia, pues Niasol y ahora en Atalaya Generación, pues es persona que trata de ver cuál es la evolución del sector, que en el clúster tiene una visión pues, que le proporcionan todos los asociados de lo que está ocurriendo. Y finalmente, pues José María Lasalle, exsecretario de Estado de la Sociedad de la Información, filósofo y bueno, pues un pensador cualificado en torno a temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, que aunque parezcan mentira, tienen muchísimo que ver con los centros de datos y muchísimo que ver, por tanto, con la energía. Y sin más preámbulos, pues cedo la palabra a los miembros de la mesa, en primer lugar, general Ballesteros, para que nos vayan ilustrando pues, en esta intervención inicial, insisto, lo más dinámica posible sobre los temas asignados en cada caso. Pues muchas gracias. En primer lugar, permítame que agradezca al Foro Sella, a la organización, la invitación para estar en esta mesa, para compartir este cambio de impresiones sobre un tema tan relevante, al menos desde mi óptica, que es la geopolítica, el análisis de la seguridad nacional e internacional, porque todo está interconectado. El Army, el ejército norteamericano, dice que vivimos en un mundo VUCA. VUCA es el acrónimo de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, tremendamente cambiante. Y eso está también en el ámbito de la energía, aunque parece que es uno de los factores geopolíticos que no es de los que evoluciona más rápidamente. Pero les voy a poner solo un ejemplo. La guerra, la invasión de Rusia, de Ucrania por Rusia. Antes de la invasión, Rusia suministraba el 45% del gas a toda la Unión Europea. A nosotros un 9% a través de GNL. Bueno, hoy, y han pasado 2 años y poco, hoy Rusia suministra, a final de año era el 8%. Hoy es ya bastante menos. El cambio ha sido tremendo en muy poquito tiempo. Alemania recibía un 43% del gas por una única tubería, que era el Nord Stream 1. Y eso le permitía tener una industria con energía barata. He sido testigo de cómo el presidente Trump se lo echaba en cara a Angela Merkel, esto porque decía, yo te doy la protección frente a los rusos, tú haces negocios con ellos, compras energía barata y me haces la competencia con tus Mercedes y tus BMWs en Estados Unidos. Bien, esto no fue nuevo. Rusia buscó el monopolio del suministro del gas durante muchos años. Y les pongo un ejemplo. En 2015, los turcos, un F-16 turco, derriba un Sukhoi, un avión que estaba bombardeando en Siria. Entró 14 segundos en territorio turco y lo derribaron. Todo el mundo esperaba una respuesta en forma de sanciones, de algún tipo poco agradable por parte de los rusos contra los turcos. Y no fue eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que el presidente Putin le dijo al presidente de Kazajistán: promueve una cumbre de los 3 que quiero arreglar esto con Erdogan. Y a Erdogan le propuso buscar soluciones para el norte de Siria, para la provincia de Rojava, pero también le propuso un negocio. Olvidémonos de que me has derribado un avión y yo te voy a llevar una tubería de gas hasta tu playa. A partir de ahí lo pagamos a media, el Turk Stream, con una condición. Eso que has firmado con Irán y Turkmenistán de llegar a meter gas a Europa procedente de estos países, hasta que la tubería mía no esté saturada, 30.000 millones de metros cúbicos año, no puedes meter gas de terceros. ¿Eso qué le garantizaba a Rusia? El monopolio del gas. Eso le permitió
pues que en 2014 se apoderó de la península de Crimea sin pegar un tiro y las sanciones fueron soft, fueron muy suaves, entre otras cosas porque una gran parte de Europa, les pongo el caso de Eslovaquia, el 80% de la energía procedía de Rusia, el 80%. Alemania el 43% en total de la energía. Bueno, eso hizo que las sanciones fueran suaves, no ha habido tiros, en fin, cuando ya ataca, esta vez en febrero de 2022, ataca a Ucrania, esta vez ya Europa se dio cuenta de que las circunstancias, de que no podíamos seguir así. Y rápidamente puso en marcha un plan. Ese plan fue, primero, impulsar todas las energías renovables. Segundo, utilizar provisionalmente de nuevo el carbón, reactivar la energía a través del carbón. Y tercero, a continuación, desarrollar un sistema sostenible, urgente, planes que se llamó el Plan Más Seguridad Energética, para que Europa no volviera a pasar por este trance. Esto es una crisis energética donde Rusia ha utilizado la energía como un instrumento en un conflicto, pero también es una oportunidad, porque de aquí lo que ha salido es una Europa que quiere potenciar la soberanía energética y para un país como España, que tenemos una dependencia de energía global del exterior del 70%, que hay que pasarla al 51% en 2030, la solución solo es el camino de Aragón, el de la energía renovable. Y ahí hay planes enormemente interesantes. De todos los planes que ha puesto encima, que ha publicado ya la Unión Europea, España está en 22 de ellos. Uno de ellos es el H2 MED, el de hidrógeno líquido que va desde Portugal, España, Francia, Alemania, con dos grandes reservorios, dos grandes almacenamientos, uno en Cantabria, otro en el País Vasco, y eso de alguna manera superará el aislamiento, la isla energética que ha constituido tradicionalmente la península ibérica. Se me termina el tiempo, tal vez haya luego más tiempo, pero sí dejarles una idea fundamental. La energía es un instrumento de las estrategias híbridas y las estrategias híbridas es el principal, la forma en que las potencias como Rusia y como China, que actúa de otra manera, pero también las utiliza, quieren establecer un nuevo orden mundial, que no es precisamente el que a Occidente le interesa, Y la energía juega un papel fundamental. Para que esto juegue a nuestro favor, es fundamental desarrollar las energías autóctonas, que son las renovables, y especialmente eólica, fotovoltaica, porque en 2022-2023 cayó la energía hidráulica un 42%. Lo dejo aquí por la limitación del tiempo. Gracias, Fernando. Desde tu perspectiva, la perspectiva de alguien que está en el mundo del desarrollo de las energías renovables, ¿cómo ves los cambios que se están produciendo en materia de generación? ¿Cómo se proyecta esto sobre los territorios generadores y consumidores? Bueno, lo primero de todo, pues me gustaría, al igual que agradecer el poder estar aquí. Para mí es un placer y estoy seguro que va a quedar una mesa de debate muy, muy interesante. Y me gustaría empezar con una idea, con un concepto, con una frase que estoy seguro que todos de aquí la habéis escuchado muchísimas veces. Y es que el cambio climático es un hecho que hay que afrontar de manera global. Para ello, la transición energética juega un papel fundamental. Y España, en este caso, puede liderar esa transición energética a través de las renovables. El Grupo Forestalia siempre ha apostado por las energías renovables. Ya desde sus inicios fuimos, creímos en una energía sin ningún tipo de ayuda, ni subsidio, ni nada de nada, a prima cero. Y gracias a esta apuesta, el Grupo a día de hoy ha conseguido construir 7.000 megavatios que hoy en día ya están operando y vertiendo la red en el territorio. Pero es que también gracias a esta apuesta, el Grupo ha cerrado acuerdos con empresas de primerísimo nivel, como se han podido anunciar hoy en este foro, y es que también nos hemos colocado como el primer promotor
con más megavatios a desarrollar en los próximos años a nivel de España. Alrededor de 9.000 megavatios. Esto, y perdonadme el atrevimiento, no es ninguna broma, es una cifra con muchísimo peso. Gracias a esta apuesta, a este impulso que estamos dando a la energía eólica y solar, Aragón se ha colocado como la cuarta potencia renovable en España, tras solo Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. Pero es más, gracias a este impulso que le hemos dado a la energía eólica y solar, más del 82% de la generación renovable en Aragón es renovable. Un 20% más que el año 2022. Y es que además Aragón se ha colocado como la segunda comunidad autónoma con mayor cuota de generación verde. Se puede afirmar, y está claro, que en el grupo hemos sabido aprovechar el recurso eólico y solar, y es que a mí me gusta decir, y es que creo firmemente que no en todos los sitios sale el sol y hace viento. No todos los sitios son válidos para poder poner energía renovable. Realmente, y además, en Aragón también tenemos una densidad de población baja, con lo cual esto también nos permite tener espacio suficiente para su implementación. Y quiero dar un concepto y una idea que es uno de los conceptos que quiero que os quedéis después de que termine mi intervención, y es que Aragón es muy competitiva en lo que se refiere a energía renovable. ¿Por qué? Porque tenemos recurso eólico solar, porque tenemos espacio suficiente para su implementación y además tenemos una localización estratégica que nos permite ser un punto de generación y de suministro a los principales puntos de consumo. Con lo cual, podríamos decir que tenemos todas las cualidades para triunfar, ¿no? Tenemos todo lo necesario para lograr el éxito. Sin embargo, no podemos estarnos quietos y tenemos que seguir avanzando. No podemos esperar a que las cosas pasen por sí solas, sino que tenemos que poner los medios para que ocurran. Y quiero aquí hilar con este concepto dos datos importantes que creo que con datos y con información se entiende muchísimo mejor todo. Uno, centro de datos, sabéis que se están posicionando en Aragón, es una evidencia, pero es que tras una Irlanda que ahora mismo no puede asumir más centro de datos porque tienen una red totalmente colapsada y es que además no tienen espacio, España y concretamente Aragón somos el mejor candidato. Y también, por un tema que ha comentado Julio y que también es muy importante, si vamos a la última publicación de Red Eléctrica sobre las peticiones de solicitud de demanda, podemos ver que la mayoría se aglutinan en Aragón. Pero es que el 35% de todas esas solicitudes se encuentran en Aragón. Y por hilar todavía más fino, el 35% de la industria que necesitará energía se va a localizar en Aragón. Ahora bien, y volviendo a lo que he dicho, tenemos que poner los medios. No podemos quedarnos quietos. ¿Cómo hacemos esto? Pues evidentemente con energía barata y competitiva. ¿Y cómo? ¿Cómo obtenemos barata y competitiva? Pues solamente con renovables, baterías, almacenamiento y hibridación. Los tres conceptos, baterías, hibridación y renovables, son piezas clave para la obtención para lograr la transición energética y la electrificación. Además, para esta transición, evidentemente, sentido común, como en todo, y poner, además, o tomar medidas y acciones urgentes que yo también denominaría valientes. Estas medidas pasarían por un desarrollo de redes, un continuo desarrollo de redes, porque sin redes no va a haber transición energética, y esto también lo quiero repetir, sin redes no hay transición energética. Necesitamos mallar adecuadamente y con sentido el territorio. Además, también va a hacer falta un desarrollo de baterías, una implementación masiva, ya sea con subvenciones, pagos por capacidad, cualquier medida que nos permita ponerlas en los parques ya en operación y los que están por llegar. Y por último, pero no menos importante, hace falta una involucración de los promotores, evidentemente, como nosotros, pero también de la Administración Pública con una agilidad tramitativa y de las entidades financieras, que también juegan un papel muy importante para poder hacer un parque renovable una realidad. Por lo tanto, y volviendo a lo que ya he dicho, que es una de las ideas que también quiero que os quedéis, es que no podemos quedarnos quietos, tenemos que seguir avanzando, tenemos que poner medidas. ¿Medidas para qué? Pues para cerrar el triángulo donde los vértices son Aragón, energía e industria. Y esto es muy sencillo. Si hay energía, habrá industria. Si hay energía y hay industria, Aragón crecerá. Y por lo tanto, ya para concluir, me gustaría afirmar, sin ningún titubeo, y creo firmemente que las renovables atraen industria, pero es que las renovables, las baterías y la hibridación las van a hacer todavía más competitivas. Y el Grupo Forestalia va a estar ahí encabezando esta transición ecológica energética y, por supuesto, de la mano de Aragón. Gracias, Fernando. Las redes
Las redes, José Ignacio, la red de transporte. La red de transporte que decía hace un momento aprobó hace apenas un mes, más o menos, una modificación importante, con un incremento importante de inversión, que ha anticipado el ciclo de planificación. ¿Qué función tiene la red? ¿Qué puede aportarnos la red que no conozcamos ya, que conocemos mucho de lo que la red aporta? Bueno, pues en primer lugar agradecer a los organizadores que hayan contado con Red Eléctrica. Yo creo que hay que hablar del contexto, ¿no? Básicamente, si queremos soberanía energética, lo que tenemos que utilizar son las energías autóctonas. Energías que son viento, sol y agua. No nos olvidemos del agua, que es muy importante. Hablar de eso significa hablar de transición energética. Un proceso relacionado con el cambio climático y que no tiene vuelta atrás. Es decir, ya nadie está discutiendo el tema de la transición energética y que lo tenemos que hacer ahí. Desde Red Eléctrica, evidentemente, lideramos y queremos estar en primera fila en esta transición energética. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros o qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que esta transición energética se ha realizado, sobre todo en estos últimos años, desarrollando mucha generación eólica y fotovoltaica principalmente. Y ahora el paso que tenemos que dar es en la parte de la demanda. Yo voy a dar un dato de los últimos años. Del año 2019, ya hablo a nivel nacional, del año 2019 al año 2023, el incremento de generación a nivel nacional ha sido del orden de un 25%. Hemos pasado de los 100 gigavatios a los 125. ¿Qué ha pasado con el consumo? El consumo ha descendido un 8%. Es decir, que creo que el paso que tenemos que dar es electrificar nuestra economía. Porque la única forma que tenemos de integrar las energías renovables en nuestro sistema de consumo de energía, principalmente, es la electricidad. Y ahí, evidentemente, lo habéis dicho, el factor fundamental son las redes eléctricas. ¿Por qué? Porque es la forma de unir generación y consumo. Una generación que es variable y un consumo que va a ser constante. Voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy gráfico para los que vivimos aquí. Es decir, todos los que nos damos una vuelta por Zaragoza vemos perfectamente que tenemos alrededor un montón de generación eólica y fotovoltaica. Una generación eólica y fotovoltaica que es importante que esté cerca de donde está el consumo. Pero los que vivimos aquí, por ejemplo, sabemos que aquí llega el invierno, entra el anticiclón y podemos estar una semana, 2 semanas sin ver el sol y sin una gota de aire. Todas las empresas que se instalan aquí y que se van a instalar van a querer seguir teniendo ese suministro asegurado. ¿Cómo se hace? A través de las redes eléctricas. Y en este sentido, desde Red Eléctrica vamos a desarrollar una planificación nacional de redes que son más de 400 millones de euros, que lo que van a permitir es dotar de esa seguridad de suministro que nos permita equilibrar la generación y la demanda y asegurar el suministro eléctrico y la máxima integración de generación renovable. También quiero hacer hincapié en que gestionar una red eléctrica es algo muy complejo. No solamente consiste en sumar y restar megavatios. Tengo 100 megavatios de generación, tengo 100 megavatios de consumo. Hay mucha técnica, hay muchas cuestiones, corrientes de cortocircuitos, huecos de tensión, que aportan seguridad. Y necesitamos elementos que nos permitan operar el sistema de una forma segura. Ahí estamos hablando de interconexiones fundamentales, porque las interconexiones eléctricas con Europa es lo que nos va a dar seguridad de suministro, capacidad de exportar energía cuando nos sobre aquí y una competitividad de precios, almacenamiento para poder equilibrar esos excesos de generación que vamos a tener en momentos determinados y otros elementos que desde Red Eléctrica estamos poniendo en marcha para tener un sistema eléctrico seguro. Porque es importante, tenemos que hacer esa transición sin perder la seguridad. Y por último, yo quiero destacar un tema que no me parece menor. Esta transición, que es importante, que todos estamos de acuerdo, la hacemos en el territorio y tenemos que hacerla de acuerdo con el territorio, explicándolo y mostrando y buscando beneficios y acuerdos con el territorio. Si no, no podremos hacerla. Gracias, José Ignacio. José María, y desde la perspectiva de la Sociedad de Información y Agenda Digital, que es bien conocida, desde la perspectiva de lo que está suponiendo el avance de la inteligencia artificial y los requerimientos energéticos que eso proyecta sobre la red, que en Aragón estamos conociendo a través de las iniciativas de centros de datos que están viniendo.
con las diferencias que hay también entre centros de datos, yo lo suelo llamar entre los centros de datos Ferrari y los centros de datos Tractor, ¿vale? Que son los de inteligencia artificial. ¿Cómo ves la situación? Bueno, la verdad es que para conseguir lo que podríamos denominar una digitalización sostenible, que es una intersección virtuosa entre la transición digital y la transición energética, es imprescindible encontrar un maridaje que permita que ese objetivo que define la brújula digital europea para el año 2030, de que el 75% de las empresas europeas manejen macrodatos, cloud computing y inteligencia artificial, requiere evidentemente un diseño estratégico donde la combinación de estos tres elementos no genere más demanda energética, sino que todo lo contrario. Se plantee la necesidad de la imputación de la demanda energética se haga sobre las energías renovables. En segundo lugar, que el propio diseño de la inteligencia artificial evolucione hacia lo que tanto la nueva estrategia, el Plan de Acción 25-27, que se ha aprobado hace unos días, Horizonte Europeo, impulse la llamada inteligencia artificial sostenible o verde, y en concreto el diseño en su seno de los algoritmos verdes, que tienen dentro de sus muchos sesgos un objetivo de ahorro energético en toda la evolución del diseño de la propia inteligencia artificial, desde los modelos de entrenamiento hasta el impacto en huella de carbono que el incremento de la computación puede producir. Y finalmente, el diseño de un modelo de cloud computing que sea también verde, sostenido sobre la base de centros de datos neutros. En este sentido, no hay que olvidar la recientemente aprobada Directiva de Eficiencia Energética Europea, que va a requerir una transposición en nuestro país, y de hecho hace una semana la estrategia de inteligencia artificial aprobada por el Ministerio plantea una de las palancas de acción de los ejes que contiene precisamente el desarrollo de los centros de datos neutros, que a partir del año 2025 serán obligatorios. En ese sentido, a España se le abre una oportunidad geopolítica de primer nivel, en el sentido de que podemos liderar una digitalización sostenible sobre la base de que somos uno de los países punteros en lo que supone el desarrollo de energía renovable. En segundo lugar, porque estamos desde el Plan Nacional de Algoritmos Verdes del año 2020 trabajando estos, y también uno de los clústeres que el reciente documento de Horizonte Europeo plantea es precisamente la conexión energía, clima y movilidad, donde hay varias universidades españolas muy bien posicionadas. Y finalmente, la atracción que estamos viviendo en los últimos años de centros de datos, por la cercanía, evidentemente, de fuentes de energía renovable, pero también porque estamos en un lugar de entrecruce en la circulación de datos a nivel global por los cableados submarinos y porque también se ha producido un fenómeno que lo apuntaba el general hace un momento, y es que Europa se ha construido sobre la base de una relación norte-sur, donde el eje era la prosperidad. Ahora se ha introducido una nueva reconfiguración, este-oeste, en función de la seguridad. Y qué suerte que España se ha situado en la retaguardia europea. Es decir, se ha colocado en una posición geopolíticamente fundamental, como eje de transición en la circulación de datos entre el mundo atlántico, el mundo europeo, el mundo anglosajón y africano, pero es que al mismo tiempo alojamos una potente industria de energía renovable, alojamos un desarrollo de infraestructuras de fibra de alta capacidad que nos permiten una cobertura 100% sobre todo el territorio y sin latencia, que es algo inédito en el conjunto de Europa, equipos de investigación en el ámbito de la inteligencia artificial potentes y, sobre todo, la instalación de centros de datos y una previsión regulatoria que estimule
el asentamiento de nuevos centros sobre la base de este factor geopolítico en el que insisto que es muy importante de reconfiguración de la relación de poder norte-sur hacia otra este-oeste que nos posiciona extraordinariamente. Por eso creo que la estrategia de inteligencia artificial que ha aprobado el Gobierno hace una semana es idónea en el sentido de apostar precisamente por los centros de datos, porque no hay que olvidar que para conseguir que la inteligencia artificial incremente sus capacidades de computación, necesitamos centros de alta capacidad. Y en ese sentido, la cercanía de un diseño de cloud computing de alto nivel permite a la industria española y permite al embrión de una inteligencia artificial sostenible española correlacionarse virtuosamente con las energías renovables y con los centros de datos y, por supuesto, con la ayuda, entre comillas, que la guerra en Ucrania nos ha proporcionado al colocarnos de pronto muy lejos de una frontera militar y, sobre todo, de un frío ruso que no nos llega. Gracias. Y desde el sector, Pedro, ¿cómo ves, cómo se ven estos temas, este nuevo equilibrio hacia el que parece que está evolucionando el sector energético y detrás del sector energético el sector industrial? Sí. Bueno, alguna reflexión quiero hacer sobre lo que es la transición energética y de dónde venimos. Aragón ha tenido siempre un protagonismo muy importante en la generación de energía eléctrica. Desde principios del siglo pasado hemos visto cómo se hacían los primeros saltos hidroeléctricos para alimentar en un principio pues, la textil de Barcelona o siderurgia en País Vasco, cómo Sabiñánigo o Monzón crecieron industrialmente gracias a esa disponibilidad de energía, pero no hay que olvidar que todavía estamos en un sector eléctrico fósil. Nos queda más del 70% todavía que electrificar. Yo creo que esa puede ser una de las razones por las cuales Aragón no es de las regiones más industrializadas de España. Estamos viendo, se ve que las más industrializadas pueden estar cerca del mar. ¿Por qué? Porque el combustible fósil se transporta muy fácil y nos puede venir por el mar con grandes cantidades de energía. Esta transición energética, que tiene grandes retos, como bien decía José Ignacio, no solo es generar fotovoltaica y eólica, que eso ya somos competitivos, es la forma más competitiva de generar energía. El problema es que es intermitente. No siempre tenemos viento, no siempre tenemos sol. Entonces, hay que desarrollar redes eléctricas y hay que desarrollar sistemas de almacenamiento. Claro, en un mix energético español, que el PNIEC ha cerrado ya casi el carbón, solo falta alguna central, yo creo que por temas más de seguridad energética que por emisiones, hace falta mantenerlas, basado en el gas, pero la nuclear también tenemos previsto ir reduciendo su participación. Con lo cual, si solo tenemos viento y sol, por muchas redes que tengamos, pues el sol, como dijo uno, solo es cuando es de día, y el viento es cierto que nos da un poquito más de flexibilidad porque según las tormentas van entrando por la península podemos transportar esa energía, ¿no? Pero evidentemente nos hace falta sobredimensionar nuestra capacidad renovable y tener mucha capacidad de almacenamiento, baterías, saltos hidroeléctricos, cualquier tecnología que nos permita almacenar esa gran cantidad de energía. Aunque la energía eléctrica es mucho más eficiente que la fósil, vamos a ir a un sistema que el consumo final de energía primaria va a ser mucho menor. Estamos hablando de que la energía eléctrica es 3 veces más eficiente que la energía fósil. Pasaremos de un sistema actual de unos 1.000 teravatios hora de consumo anual pues a unos 500, 600, si conseguimos electrificar todos esos consumos que, como bien decían, es ahora mismo nuestro gran reto, ¿no? Electrificar el transporte, electrificar el calor y el frío. Aparte de todos estos consumos, de electrificar esos consumos, estamos viendo, aquí en Aragón, ayer mismo lo vimos, cómo están saliendo los consumos electrointensivos muy importantes. Pueden ser fábricas de baterías, pueden ser centros de datos, pero este consumo de energía es muy importante y yo no creo que no está reflejado certeramente en el PNIEC. Yo voy a hacer un pequeño análisis de lo que puede significar para Aragón los datos que habéis estado dando. Desde esa nueva página de red eléctrica, el 15 de mayo, se han pedido unos 3.000 megavatios asociados a grandes consumos electrointensivos. Aparte, por la red de distribución, puede que haya solicitados más de otros 1.000 megavatios de consumo. Y además tendremos que electrificar nuestra economía, la de Aragón y a las comunidades adyacentes.
Para poner estos datos de más de 4.000 megavatios de nuevos consumos eléctricos, para ponerlo en comparación con algo, Aragón consumió en el año 2023 10.500 gigavatios hora en total. Si lo dividimos por las 8.760 horas del año, nos sale un consumo medio de 1.200 megavatios. Estamos hablando que estos nuevos consumos electrointensivos consumen 24, 7, 3, 6, 5. Vamos a multiplicar por 5 o por 6 veces nuestro consumo. Claro, ¿con renovables podemos suministrar a todos estos nuevos consumos que van a llegar en Aragón? Evidentemente no, solo con renovables no, porque cuando no haya ni viento ni sol vamos a tener que tener la energía de fuera. Va a haber que desarrollar esas redes eléctricas para poder traer esa energía. Habrá que ver qué energía traemos. Si hemos quitado la nuclear y hemos quitado otras fuentes, ¿no? Nos quedará el gas, pero bueno, el gas, como bien comentaba el general, es un foco de tensión geopolítica y es un arma que está utilizando Rusia contra Occidente. Entonces nos volvemos otra vez a lo mismo. Hace falta almacenar energía, baterías, bombeos reversibles o lo que haga falta para almacenar esa energía. Entonces, una vez que somos conscientes de lo que es cuantitativamente el reto, que es multiplicar por 5 o por 6 veces nuestro consumo de energía, tenemos que decir, bueno, hay que generarla. Aparte de almacenarla, hay que generarla. Aragón tiene ahora mismo unos 7.500 megavatios de eólica fotovoltaica, principalmente eólica, y tiene 17 gigavatios, aparte, o sea, sumando a estos 7, unos 10 nuevos más, con acceso y conexión a poner en marcha en los próximos años. Principalmente fotovoltaica, que produce menos que la eólica. Actualmente Aragón consume la mitad de la energía renovable que produce, la otra mitad la exporta, con lo cual si vamos a aumentar 5 o 6 veces, tendríamos 2. Porque tampoco podemos olvidar que vamos a tener que seguir dando energía al resto de comunidades. Para eso están las redes, ¿no? Para dar esa energía. Pero bueno, nos faltan como mínimo 3 unidades más para dar esa energía al territorio. Entonces, hace falta una apuesta muy decidida por el Gobierno, tanto de España y el Gobierno de Aragón, para transmitir a la sociedad lo importante que es generar energía renovable en el territorio. Cada vez estamos viendo más oposición en el territorio. Igual nunca tan poca gente consiguió tanto, porque es cierto que suelen ser los pueblos minoría los que están en contra, es cierto que hace mucho ruido, pero alguien tendrá que explicar o decir que hace falta esa energía renovable si queremos ser renovables. Y si no, que pongan encima de la mesa otra alternativa. Vamos a hacer nucleares rápidamente, pero bueno, rápidamente suelen ser 15 o 20 años en Europa. Entonces, en el momento que estamos hay que decidir, ¿seguimos con el gas? Parece ser que no, porque Europa sacó el 13 de mayo una nueva recomendación de aceleración de procesos administrativos para acelerar esa energía renovable, y la nuclear ya llegamos tarde. Entonces, hay una parte muy importante en todo esto que estamos hablando de acercar el consumo a la generación y que no se ha hablado, que es el tiempo. Desarrollar redes eléctricas cuesta tiempo. Entonces, ¿por qué están los centros de datos en Aragón? Porque había disponibilidad de energía aquí en Aragón. ¿Y por qué el 30 y pico % del presupuesto que hizo Red Eléctrica en las modificaciones puntuales para integrar esta nueva industria en la red eléctrica fue en Aragón? Porque era lo más económico y lo más rápido. Esa inversión que se está haciendo en Aragón principalmente son abrir grifos, abrir posiciones de consumo en las subestaciones existentes y reforzar redes. Si tuviéramos que llevar esta energía a Barcelona, a Madrid o a alguna otra comunidad, tendríamos que hacer kilómetros y kilómetros de redes, que cuesta mucho tiempo, que es complicado hacerlas y que ahora mismo el tiempo en Europa es fundamental. General, ¿hemos aprendido la lección? Yo creo que sí. Yo creo que hemos aprendido la lección, y buena prueba de ello es que Europa se ha puesto las pilas. Ha sacado una reforma del mercado eléctrico, que además España durante su presidencia ha tenido un gran protagonismo en ello, que tiene una finalidad, por un lado, la protección del consumidor, por otro lado, una mayor certidumbre para las inversiones en renovables y, por otro lado, ser más resilientes frente a crisis energéticas. Yo creo que sí. Ahora, no estamos exentos de riesgos. En este momento
En Oriente Medio hay un conflicto que está en este momento delimitado, pero si se regionalizara el conflicto y Irán entrara en guerra, el estrecho de Hormuz, por donde pasa un tercio de la energía que navega, se bloquearía muy fácilmente. Y les recuerdo lo que pasó en 1973-74, la guerra del Yom Kippur. Entonces el barril del petróleo era $3, que lo pillara ya. Pasó en un mes, en unos días, pasó a 5,12 y en marzo estaba a $12. Hasta el punto que países como Japón tuvieron que reducir un 20% el suministro energético a su industria. Entonces, nadie quiere volver. Eso ya no es posible. O sea, ese escenario tan dramático que acabo de recordar, olvídenlo. Tampoco es muy probable, más bien es muy improbable que Irán entre en una guerra que tendría perdida de entrada. Pero es necesario buscar la soberanía energética, con recursos cada uno los que tiene, y nosotros tenemos lo que tenemos. Gracias. Y Fernando, ¿vamos a poder con esto? ¿Vamos a poder con un esfuerzo incremental en generación para atender una demanda, con una generación, unas fuentes de generación que son irregulares? Lo estamos hablando, que además estamos en un escenario de retirada de la nuclear como un elemento de estabilidad del sistema. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos garantizar que vamos a poder con esto? Bueno, pues yo quiero más volver un poco al tema que ha sido, pues, evidentemente el común, que es lo de la transición energética y hilar con lo que he dicho en mi primera intervención. Y es que, pues oye, en Aragón tenemos suficiente como para poder liderar esto, pero es que además para lograr esa transición energética va a hacer falta renovables y, como se ha nombrado también, baterías e hibridación. Para poder atender a toda esta demanda, las renovables evidentemente son esenciales, pero es que además tenemos que contar con las baterías y con la hibridación. Estas dos tecnologías van a ayudar, pues, de alguna manera, a cambiar el paradigma de las renovables. Y me voy a explicar. Por un lado, la hibridación, que al final no es otra cosa que, pues, dos tecnologías, eólica y solar, operen de manera coordinada en un mismo lugar o en una ubicación cercana, tiene una serie de ventajas que nos va a ayudar a temas como que se han nombrado de, pues, falta de garantía de suministro. ¿Por qué? Porque va a ayudar, por un lado, a aprovechar los puntos de acceso, ¿vale? Que esto, a su vez, pues, va a tener una facilidad de una mayor penetración de las renovables, va a favorecer los tiempos y puesta en marcha, pero también tiene claras ventajas administrativas porque tú vas a poder utilizar al final para la planta que se va a hibridar los permisos para la nueva hibridada. En fin, vas a poder utilizar evacuación o infraestructura de evacuación ya existente. Pero es que esto no acaba aquí. Con la hibridación también vamos a tener un mayor aprovechamiento de recursos. Y voy a poner un ejemplo porque es como mejor se entiende. Al final, las renovables son de marginales decrecientes. Y esto no quiere decir otra cosa que las mejores posiciones están localizadas, ya están ubicadas y ya no se pueden poner ahí. Entonces, un parque eólico, por ejemplo, bueno, que digo bueno, que es que tenga suficiente recurso, está en torno a las 2.500, 2.800 horas, en el mejor de los 3.000, ¿vale? Bueno, pues si metemos la hibridación, ¿vale? Pues de manera complementaria, no suplementaria, y digo complementaria porque al final habrá momentos en que generación eólica y solar a la misma vez estén generando, pues podremos llegar a las 4.000 y pico horas. Pero es que, claro, si tenemos en cuenta que el año tiene 8.760 horas, oye, pues ya solamente con hibridación estás alcanzando la mitad, por lo menos, para garantizar un suministro. Pero es que aquí juega también un papel importante y es dar una vuelta de tuerca, y lo ha nombrado Pedro anteriormente, las baterías. Las baterías, yo diría que van a hacer imbatible a las energías renovables. ¿Por qué las van a hacer imbatibles? Pues porque las van a hacer lo que siempre nos han criticado, que no éramos gestionables. Vamos a transformar lo no gestionable en gestionable. ¿Qué ha criticado siempre las otras tecnologías? Bueno, pues que las pueden apretar un botón, ¡pum!, y dar energía de manera inmediata. Sin embargo, nosotros pues no podíamos controlar cuándo sale el sol o cuándo sopla el viento. Sin embargo, con el almacenamiento lo que vamos a conseguir es que en esos momentos de generación pico de energía eólica y fotovoltaica, pues almacenar energía, y cuando no haya o no esté soplando el viento ni haciendo sol, pues poder evacuar la red. Por lo tanto, las baterías van a ayudar a esa gestionabilidad y vamos a eliminar, pues quizás el principal talón de Aquiles que tienen las renovables. ¿Limitaciones? Pues sí, tienen, porque al final es una tecnología incipiente y como tal tecnología incipiente, pues tiene el problema del precio.
A día de hoy el precio de una batería está en torno a la de un aerogenerador. Entonces, claro, a la hora de calcular los costes de inversión, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y también tiene el problema de la tecnología. Ahora mismo los fabricantes no te pueden asegurar que una batería dure lo mismo que una vida útil de un parque, que es 25 años. Sin embargo, también tiene unas ventajas importantísimas. Y estas ventajas, las más importantes, es que va a dar estabilidad a la red, que va ligado a la garantía de suministro también, y van a evitar los famosísimos curtailments. Luego, también va a ayudar a un mejor reparto horario de la energía y con lo cual pues contener los precios. Pero es que además también va, ligando a las horas que os comenté la hibridación, a aprovechar todavía mejor el recurso. Y aprovechando todavía mejor el recurso, podemos hablar que con baterías podríamos lograr pues, un 70, un 80 o incluso más de porcentaje de horas que tiene un año de suministro. Entonces, estaríamos eliminando los dos principales inconvenientes con estas dos herramientas, la hibridación y las baterías, que siempre acoge la renovable, que es garantía de suministro y de estabilidad y, al final, la gestionabilidad. Por lo tanto, yo sí que creo que vamos a poder atender a la demanda. Yo sí que creo que igual, no solamente, como dice Pedro, que con sol y viento es suficiente, estoy de acuerdo, pero es que hay otras medidas, otras herramientas que sí van a hacer que podamos cubrir esa demanda. Y electrificar, que evidentemente no se me puede olvidar, que también he dicho que con las redes lo más importante para poder poner todo esto, porque si no tenemos las redes, podemos hibridar, podemos tener baterías, podemos tener renovables, pero necesitamos llevarlos a los puntos de consumo. Las redes otra vez. Y casi con la misma pregunta, es decir, este reto, es decir, a la vista de la evolución de demanda y generación en España, a la vista de unos objetivos del PNIEC, que son objetivos ambiciosos, de las inversiones que sin duda alguna contribuyen también a la actividad económica, a las inversiones en red, ¿este reto lo podemos alcanzar? Yo creo que sí. No sé si se me oye. Sí. Sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver, el reto lo podemos alcanzar. También hay que poner en el foco los objetivos, ¿no? Porque a veces nos encontramos titulares en prensa de unos objetivos que son desproporcionados y el sistema eléctrico es un sistema que madura con el tiempo, que en estos momentos estamos viendo una aceleración. Hemos visto la aceleración en la parte de la generación que con el cambio de tecnología, porque está habiendo una revolución en el sistema eléctrico con el cambio de tecnología, un cambio que estamos trabajando para adaptarlo y para que el sistema sea igual de seguro y fiable que lo hemos tenido hasta entonces. Y este cambio lo vamos a ver, yo creo que en los próximos 5 años, en la parte de la demanda. Lo has dicho tú claramente, ha habido una modificación de la planificación 21-26 del Ministerio, donde han puesto el foco en la demanda. La nueva planificación que se está gestando de la red de transporte 25-30, el foco va a ser la electrificación, industria, demanda, vehículo eléctrico y demás. Yo creo que sí que va a ser posible, sin ninguna duda, porque nos jugamos como país mucho y cuando nos jugamos mucho como país, todos tenemos que empujarlo. Pedro, hablando de almacenamiento, como alguna experiencia tienes en bombeos, ¿qué más se puede hacer para que los bombeos sean una realidad como instrumento para darle continuidad a la posibilidad de suministro de energía a una demanda que esperemos que sea creciente? Bueno, los bombeos, en mi opinión, son totalmente complementarios a las baterías. Presenta una ventaja fundamental, que es la independencia sobre otros países, ¿no? Estamos sufriendo las consecuencias de depender del gas. Pues bueno, las baterías también tienen materias críticas que en un momento dado también nos pueden traer problemas, ¿no? Lo muy bueno del bombeo reversible es que es generación local, principalmente la tecnología es occidental y el 70% de la inversión es local, es movimientos de tierras, hormigón, mano de obra, y tiene una vida útil muy larga. Estamos hablando que ahora mismo a España le está salvando la integración de renovables los bombeos reversibles que se hicieron para la nuclear. Se trata de hacer bombeos reversibles que ayuden a integrar las energías renovables a día de hoy, pero seguramente dentro de 30 años, si hay otra fuente de energía, también podrá estar ayudando a integrar esa energía, ¿no? Igual que lo está haciendo ahora la que había. En España hay 5.000 y pico megavatios, no sé, asociados a esa energía nuclear y que a día de hoy están dando el servicio a las renovables. Yo creo que es muy importante el almacenamiento, el dónde se pone el almacenamiento. Entonces, la estrategia nacional debería tener en cuenta ese factor.
Ahora mismo en Aragón, José Ignacio lo conoce bien, tenemos una serie de subestaciones con muchos curtailments, con muchas restricciones técnicas, debido a que cuando entran todas las renovables, pues las redes no tienen capacidad de sacar esa energía. Eso es una pérdida de eficiencia para el sistema. El haber hecho unas inversiones con unos impactos económicos, sociales, medioambientales, y que tengamos que tener paradas en algunos casos el 30%, no deja de ser un derroche, ¿no? Para evitar eso, o bien ponemos consumo cerca de la generación, que es lo que estamos haciendo ahora, o también añadimos almacenamiento. ¿Por qué? Porque añadiendo almacenamiento y sobredimensionando más la generación eólica fotovoltaica vamos a ser capaces de aumentar ese factor de capacidad que comentaba Fernando, y en lugar de alimentar una hibridación eólica fotovoltaica 4.500 horas que podemos tener aquí en Aragón, si le ponemos almacenamiento de manera masiva nos podremos ir seguramente a las 6.000 y pico, casi 7.000 horas, ¿va? Nos va a faltar muy poquito ya para dar ese 100% renovable. Y tampoco nos volvamos locos si tenemos que poner algo de gas también, ¿no? Lo importante es el porcentaje, es subir rápidamente ese porcentaje de independencia energética. Si luego tenemos que tener un 10% o un 20% de gas, yo tampoco me volvería muy loco, porque es muy importante la viabilidad económica. Que el sistema sea viable, tenemos que ser competitivos con el mundo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer bombeos? Pues bueno, más agilidad. Primero, un convencimiento de que el lugar es importante y que en Aragón hay que hacerlos. En el Valle del Ebro se pueden hacer bombeos reversibles fuera de cauce, de manera que no dependemos de pantanos o no dependemos de otros usos del agua, como por ejemplo como se está haciendo en Marruecos, Estados Unidos, Australia, se están haciendo bombeos reversibles fuera de cauce. Tenemos en Aragón un clima mediterráneo muy propicio para eso, porque el río Ebro, todos sabemos pues, que de octubre a abril en cualquier momento se nos desborda. Son muy buenos momentos para captar ese agua, almacenarla, y una vez que la tenemos almacenada es un agua de uso industrial que la tienes únicamente y exclusivamente al uso de la integración de la energía. Entonces, pues bueno, es un sistema que entendemos que es muy importante para Aragón y que teníamos que tener una serie de cambios normativos a nivel estatal, tanto para acceder a la red como para poder tramitarlos y hacerlos. ¿Algo querías apuntar? Sí, bueno, un poco matices. En primer lugar, todos estamos de acuerdo en el desarrollo de la red, que el desarrollo de la red es elemento central para que el sistema, o para que podamos hacer la transición energética, tanto en la parte de generación como en la parte de demanda. Pero yo sí que quería matizar el tema de los curtailment, porque es un tema que sale mucho y que yo creo que hay que poner datos. Es decir, hay que poner datos. O sea, ¿cuál es el dato que tuvimos en el año 2023 de energía vertida que no se puede integrar por un tema de gestión operativa en el día a día? De un 2%. O sea, un 2%. ¿Cuál es el dato que estamos viendo este año? Un 1%. Es decir, que yo creo que cualquier factoría le encantaría tener solamente unas pérdidas de un 1% a nivel global, ¿no? Es decir, que yo creo que es un tema que está bastante. Y además, yo creo que todo el mundo es consciente que en un sistema donde tenemos energía no gestionable, vamos a tener mucha variabilidad y vamos a tener momentos en que entre todo y momentos en que no. Y esto es un factor que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear una actuación. Sí, yo quería apuntar que se está elaborando una nueva estrategia de seguridad nacional energética, además del PENIEC y todo esto, y la que hay ahora es de 2015 y se ha quedado ya prácticamente obsoleto. De hecho, el Consejo de Seguridad, creo recordar, de antes de la guerra ya dio instrucciones a los ministerios afectados y al Departamento de Seguridad Nacional para que la cambiaran. Y ahora va, previsiblemente, porque bueno, está hoy en elaboración, esta vez va a ser de seguridad energética y cambio climático, porque después de la guerra es que esto va mucho más de la mano que antes. Y yo vislumbro, pero es una visión personal mía de quien acaba de dejar el cargo, que va a tener 3 grandes ejes de actuación. Uno, la seguridad de suministro. 2, la sostenibilidad, en la medida que es posible, porque España tampoco puede prescindir, tiene que tener una energía de respaldo siempre, y ahí el gas va a estar permanentemente presente. Y tiene que ser asequible, que esto ha pasado durante la guerra de Rusia. Este fue un tema clave.
nos acordamos todos de la excepción ibérica. Este es un tema clave. Esos 3 ejes van a dar lugar a líneas de acción para los próximos 5 o 6 años. En eso se está trabajando. El conocido trilema que se tendrá que mantener en un contexto de cambio, de transición. Y una última pregunta que no me resisto, estamos ya fuera de tiempo, pero que en un foro de industria de energía y en el contexto en el que estamos, bueno, ¿y qué hay del autoconsumo? Es decir, del autoconsumo sobre todo industrial, del autoconsumo industrializado vinculado a procesos de descarbonización de la industria y que va mucho más allá de lo que es la placa encubierta. Fernando, ¿cómo veis esto desde el punto de vista de...? A ver, muy rápidamente porque nos queda poco tiempo, pero el autoconsumo evidentemente es una herramienta que tenemos que utilizar. Lo estamos viendo y vuelvo a los datos que hemos dado. El 35% de la demanda está bien en Aragón. Eso seguramente son centros de datos. Los centros de datos al final son inversiones en corto plazo con un consumo inmediato. Entonces, al fin y al cabo, si no tenemos autoconsumo industrial, de alguna manera, para poder dar esa energía, vamos a tener mucha generación que se va a perder. Para poder evacuar además esa energía, también necesitamos el apoyo de red, y perdona que te voy a sacar, pero creo que es súper importante, necesitamos el apoyo de red, pues porque tenemos que centrarnos en 3 puntos fundamentales. Al final, una inversión que pues hace falta que transporte y distribución se refuercen, es importantísimo, es el pilar fundamental, diría yo, para una transición energética. Además, bajo mi criterio como promotor, creo que también pues, debería dar una facilidad para que los inversores privados o nosotros pudiéramos ayudar también en esto. También va a hacer falta pues, tener el tiempo bien establecido porque el autoconsumo industrial al final tiene que moverse, pero es que las líneas también tienen que moverse a la vez. Y este tiempo, pues si estamos hablando de planificaciones que van pues, en tiempos algo más prolongados, pues hace falta intentar reducirlo y adaptarnos a los tiempos que están constantemente cambiando y que la demanda industrial cada vez va a ir más a más. Con lo cual yo quiero pues, terminar con lo que he dicho, que es que al final las renovables, la hibridación, baterías y el autoconsumo valora pues, que la industria sea muchísimo más competitiva. Es que además las renovables estamos ya cada vez más cerca de poder dar esa garantía de suministro y esa estabilidad que necesitan las industrias, ese control de precios que también necesita muchísimo la industria. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Estamos un poquito ajustados. Gracias a los que me habéis acompañado en la mesa y gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Les invitamos a salir al jardín donde podemos repostar todos, cargar pilas, porque nos espera una segunda jornada interesante.